Jóvenes, aquí les presento un ejercicio que tiene que ver con agrupación de condensadores de placas paralelas que está constituido por los tres capacitores C0, C1 y C2. El condensador de capacitancia C1 es el doble de la capacitancia del condensador del medio y el condensador o capacitor C2 es 6 veces el capacitor C0. Además, están conectados a una fuente de voltaje continuo, donde tenemos el borne positivo y negativo, cuyo valor es V0. Y además, dos interruptores que los vamos a usar según plantea el problema. Bien, en la primera parte, nosotros lo que tenemos que hacer es cerrar S1. Así es que vamos a proceder a esto. Cerramos ese S1 y lo dejamos de esta manera. Eso implica que está cerrado, por lo tanto que hay una circulación de carga eléctrica. ¿Qué nos pregunta el problema básicamente? Nos pregunta que bajo las condiciones que vamos a ir viendo y que está planteado en el ejercicio, nosotros tenemos que al final determinar cuánto es la diferencia de potencial o el voltaje que se encuentra en las placas del condensador C2 después de terminar todo el proceso. Así que el proceso consiste primeramente en cerramos S1 para que toda la carga vaya al condensador del centro, y una vez que ese condensador esté totalmente cargado, abrimos S1 y cerramos S2 para que la carga de ese condensador la comparta con los condensadores que están conectados en la segunda parte del circuito. Y en base a esas condiciones, nosotros tenemos que determinar, insisto, la diferencia de potencial en el condensador C2. Bien, como está cerrado el interruptor S1, esta parte del circuito no entra, no participa ni C1 ni C2 porque el interruptor S está en posición de interrupción, está abierto. Entonces nosotros vamos a trabajar simplemente con este lado del circuito. Entonces cuando cerramos el interruptor tenemos un flujo de carga que nos permite que esta plaquita de acá se nos cargue positivamente y la de abajo se nos cargue negativamente. Y además que tenemos que la parte inferior del condensador está conectado a tierra, que tiene potencial 0, que es el potencial de referencia. Bien, entonces una vez que sucede el flujo de carga, el condensador queda completamente cargado y entonces podemos sacar, ya que tenemos la capacitancia que es conocida, tenemos el valor del voltaje que también es conocido, entonces lo que podríamos sacar es la carga del condensador C0. Entonces nosotros sabemos por definición que la capacitancia C0 es igual a la carga de uno de los conductores, ¿cierto?, partido por la diferencia de potencial o el voltaje. Entonces vamos a poner aquí el voltaje. Despejamos la carga que adquiere el condensador y esa carga entonces sería su capacitancia y este voltaje es el voltaje de la fuente continua. Entonces nos quedaría que la carga de ese condensador es C0 multiplicado por el valor de la fuente de voltaje. Bien, ya tenemos la carga entonces del condensador C0. Está completamente cargado. Y en la segunda parte, entonces, nosotros tenemos que abrir este interruptor. Abrimos el interruptor y cerramos el interruptor S2. De tal manera que ahora la carga que tenía el condensador, porque está en el problema, estos condensadores están descargados, no tienen carga.
Por lo tanto, una vez que nosotros cerramos el interruptor, la carga del condensador C sub 0 comparte la carga que él tiene con el condensador C1 y el condensador C2. Por lo tanto, ahí se produce una configuración donde tendríamos estos dos condensadores en serie, sacamos el equivalente y luego nos queda el equivalente de esos dos, nos queda en paralelo con el condensador C sub 0. Y una vez que tenemos esos dos condensadores en paralelo, sacamos el equivalente. Entonces, teniendo la capacidad equivalente y teniendo la carga total, que es la misma carga que teníamos al principio, porque esa carga es la que él tiene que repartir con los otros capacitores, entonces podríamos sacar el voltaje que adquiere todo el conjunto en esta nueva situación. ¿En cuál nueva situación? En la situación en que abro S1 y se cierra S2. Entonces, por lo tanto, saquemos la capacitancia equivalente, ¿cierto? Saquemos la capacitancia equivalente que vamos a llamar C12. C12, ¿qué es lo que es C12? C12 sería el condensador 1 en serie. Nosotros usamos ese símbolo para serie, una flecha, con el condensador o capacitor C2. ¿Cómo sabemos que está en serie? Por la definición de condensador en serie. La placa o la armadura de uno de los condensadores se une a la placa del siguiente condensador, sin interrupción y sin derivación. Entonces, tenemos esos dos condensadores en serie, y los dos condensadores en serie se calculan de la siguiente manera. C12 sería entonces, como están en serie, es el producto de ellos dividido por la suma de los mismos, ¿ya? Eso viene de 1 partido por C equivalente es igual a 1 partido por C1 más 1 partido por C2. Y para esos dos hacemos ese arreglo. Entonces reemplazamos, y la capacitancia equivalente de esos dos, entonces sería C1 vale 2 C sub 0, C2 vale 6 C sub 0, y abajo tendríamos la suma de ambos condensadores. Entonces, esto nos queda, voy a pulsar por la cámara, seguimos aquí, así que tendríamos que la capacitancia 1,2 sería entonces 2 por 6, 12, C sub 0 por C sub 0, C sub 0 cuadrado, dividido por 2 más 6, 8 C sub 0. Por lo tanto, cancelamos un C sub 0, nos quedaría 3 medios si no me falla el cálculo, ¿cierto? Dividido por 4, ¿cierto? Tendríamos 3, y acá dividido por 4, simplificamos, tendríamos 2. Así que ese valor de la capacitancia equivalente para ellos sería 3 medios de el valor C sub 0 que es conocido, ¿ya? Bien, entonces tendríamos ese equivalente. Ahora, si ustedes quieren verlo cómo queda, lo voy a reproducir. Entonces tendríamos acá, ¿cierto?, el interruptor C2 que está cerrado, tendríamos el condensador C sub 0, a continuación está aquí el equivalente que acabamos de obtener, ahí está. Este es el condensador 1,2 que hace las veces o representa a estos dos en serie. Y no olvidemos, ¿cierto?, por supuesto, ahí la Tierra. Bien, esos dos condensadores o capacitores están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque las placas de uno de los condensadores está conectado a ambas placas del otro condensador. Por eso que es paralelo. Entonces nosotros ahora sacamos el equivalente C120, que sería finalmente la capacitancia equivalente. Así que pongamos acá capacitancia equivalente.
manera. Entonces tenemos 2 medios más 3 medios. Tendríamos que nuestra capacitancia equivalente total vale entonces 5 medios la capacitancia del condensador conocido. Perfecto. Y por supuesto eso en las unidades de faradio. Como es un ejercicio literal, no enfatizo tanto eso. A continuación, nos quedaría entonces el circuito de la siguiente manera. Nos quedaría, ¿cierto? Ahí está, la capacitancia equivalente. Tenemos la capacitancia equivalente, tenemos la carga total que la adquirimos cuando éste se llenó en la primera condición anterior. Entonces, como tenemos capacitancia equivalente y tenemos la carga total, entonces nosotros decimos ahora que la capacitancia equivalente sería entonces la carga total partido por el voltaje total. ¿Y nosotros qué necesitamos? El voltaje. Entonces este voltaje total sería la carga total partido por el C equivalente. ¿Cuánto vale nuestra carga total? La que compartió al principio el condensador C sub 0. La carga que él ya traía, la carga con la cual él estaba lleno, repleto, vale C sub 0. Entonces la carga total vale C sub 0 por V sub 0 y partido por el C equivalente. Pero el C equivalente lo acabamos de obtener y vale 5 medios, ¿cierto?, de C sub 0. ¿Se puede hacer ahí alguna cosa? Por supuesto, ¿cierto? Cancelamos acá, el 2 pasa para arriba, así que nos queda que el voltaje total, es decir, el voltaje que va a tener este condensador, equivalente, que equivale a todo lo de la agrupación, sería entonces 2/5 del voltaje total que tenemos de la fuente a la cual están conectados los condensadores. Bien, entonces llegamos a ese voltaje. Ahora, para llegar a obtener el voltaje del condensador C2, ahora viene el proceso inverso, porque nosotros comenzamos con varios condensadores y los sintetizamos, los redujimos al C equivalente para llegar a obtener un voltaje en la nueva condición. Pero ahora nos tenemos que hacer el proceso inverso al revés. Entonces tengo que partir de aquí para atrás, haciendo el siguiente razonamiento. Uno dice, la capacitancia equivalente, esa capacitancia equivalente, ¿fue el resultado de qué? ¿De qué fue esa capacitancia el resultado? ¿Cómo llegamos a la capacitancia equivalente? Llegamos diciendo de que el condensador C sub 0 y C12 estaban en paralelo. Entonces, uno dice, ¿cómo la capacitancia equivalente es el resultado del condensador C sub 0? Voy a usar ese símbolo para paralelo, 2 rayas paralelas, paralelo. Es el resultado de C sub 0 con C12, y aquí viene lo que ustedes tienen que saber. Y en paralelo, y los condensadores y los capacitores en paralelo reúnen una condición, ¿cuál es? Que participan del mismo voltaje. Los capacitores en paralelo tienen el mismo voltaje o la misma diferencia de potencial, que es una de las leyes o principios de los condensadores en paralelo. Entonces tienen el mismo voltaje. Entonces, si tienen el mismo voltaje y nosotros ya tenemos el voltaje de eso, ¿cuánto vale? El voltaje del equivalente vale 2/5
voltaje total de la fuente. Vamos a marcarlo mejor. Ahí está. Así que esos mismos 2/5 del voltaje de la fuente van a estar también en estos dos, porque estos dos en paralelo dieron origen al C equivalente. Y C equivalente tenía 2/5 del voltaje total, entonces también este tiene 2/5 del voltaje total y este también tiene los mismos 2/5 del voltaje total. Entonces, ya tenemos el voltaje de C12 y ahora nos preguntamos, ¿cómo llegamos nosotros a obtener esa capacitancia equivalente C12? Bueno, C12, ¿cierto?, es el resultado de C1 en serie con C2. Retomando entonces lo que ya habíamos calculado en el paso previo, habíamos obtenido que la capacitancia equivalente del condensador 1 con el 2, ¿sí?, habíamos llegado a la conclusión que vale 3/2 al condensador C sub 0, y el voltaje que hay aquí en los extremos de la armadura de este condensador es 2/5 el voltaje de la fuente. Entonces, como tenemos el voltaje del condensador y además tenemos el valor de la capacitancia, podríamos sacar el valor de la carga que tiene ese capacitor. Entonces, pongamos nosotros las expresiones. Vamos a decir que la capacitancia 1,2 sería la carga del 1,2 partido por el voltaje de ese mismo capacitor. Entonces despejamos la carga y la carga 1,2 es igual a C12 por el voltaje 1,2. Y tenemos ambos valores, ¿cierto? Entonces tendríamos que la carga 1,2 es el condensador por la capacitancia 1,2, que vale 3/2 C sub 0, y eso multiplicado por el voltaje 1,2, que vale 2/5 B sub 0. Entonces ahí se cancela el 2 con el 2 y nos quedaría que la carga de ese condensador es 3/5 C sub 0 por B sub 0. Datos conocidos. Pero acá hay algo interesante, que el producto del voltaje total por la capacitancia que teníamos al principio, ese producto es el valor de la carga total. Es decir, la carga Q sub 0 es igual a C sub 0 por B sub 0. Por lo tanto, si nos vamos a este sector y borramos un poquito acá, tendríamos entonces que la carga de nuestro equivalente 1,2 va a ser igual entonces a 3/5 C sub 0 por B sub 0, que es la carga total. Bien, ahora que tenemos la carga de ese condensador o capacitor equivalente 1,2, entonces lo que podríamos hacer es preguntarnos ahora, C12 ¿es el resultado de qué? ¿El C12 es el resultado de qué? Es el resultado de la capacitancia 1, ahí vamos, de la capacitancia 1 en serie con el capacitor C2, que es lo que teníamos originalmente. Como estos dos están en serie, esos dos en serie nos llevó a ese condensador equivalente. Y lo interesante es que el C1 y el C2 están en serie. C1 en serie con C2. Pero cuando los condensadores están agrupados en serie, se cumple algo. ¿Qué se cumple? Que la carga es la misma. Y en serie
voy a usar el término ese flechita para indicar serie, y en serie la carga es la misma para todos los condensadores que estén en esa agrupación. La carga eléctrica es la misma. Bien, por lo tanto, esta carga del equivalente 1,2 y el 1,2 es el resultado de estos dos en serie. Esa misma carga, y por estar estos dos en serie, la comparten C1 y C2. Entonces nosotros decimos, por lo tanto, tendríamos que la carga del condensador 2, que es el que me interesa para el ejercicio, ¿cierto?, es igual a la carga que teníamos del conjunto. Como tenemos la carga de ese condensador y además tenemos la capacitancia, acuérdense cuánto valía la capacitancia del C2. La capacitancia del C2 valía 6 veces el condensador C0. Entonces, como tenemos todo, decimos de esta manera en la expresión matemática. Perdón. Entonces nosotros vamos a sacar ahora, decimos que el condensador 2 es la carga que hay en el condensador 2 partido por el voltaje que hay en ese condensador. ¿Y nosotros qué necesitamos? Necesitamos el voltaje. Entonces el voltaje es igual a la carga en el condensador 2, lo puede poner así o así, lo mismo, partido por C2. Así que la diferencia potencial sería carga en el condensador 2, 3/5 Q sub 0, dividido por C2, 6C sub 0. Entonces el voltaje 2 sería entonces de la siguiente manera. Tendríamos 3, 6 por 5, 30. ¿Qué cosa? Q sub 0 partido por C sub 0. ¿Y qué es lo que es Q sub 0 partido por C sub 0? Si usted lo despeja de acá, fíjese, despejemos de acá y pongamos esa expresión. Q sub 0 partido por C sub 0 nos da el voltaje de la fuente. Así es que el voltaje que va a tener el condensador 2 va a ser, y ahí simplificamos de a 3, y nos quedaría 1/10 del voltaje de la fuente. O sea, este problema que se nos planteó al principio, donde primero cerrando S1 para cargar el condensador C sub 0, y una vez que estuviera cargado, abrimos el interruptor S1, y luego cerramos C2, toda la carga del primer condensador la compartió con estos condensadores, y se llega a la conclusión de que el voltaje que tiene ese condensador es la 10ª parte del voltaje que teníamos al principio de la fuente. Lo puede poner así, como también lo puede poner de esta otra manera. No hay problema. Y ahí tendríamos entonces un problema bastante interesante de agrupación de condensadores, y también con este juego de interruptores para cargar condensadores y también obtener ciertas conclusiones. Esperando que este problema haya sido de utilidad, por lo menos para acercarse a lo que se refiere a todo el tema de agrupación o asociación de condensadores y de